Hola, buenas tardes. A continuación vamos a hablar sobre la normatividad contable en México. El equipo está conformado por María Fernanda Castellanos Jarquín y su servidora Adriana Saray Jiménez López. Debido al gran panorama financiero que existe y a las transformaciones que han habido tecnológicas, a los avances y a la globalización, se decide implementar las NIF, las normas internacionales de información financiera, para poder de alguna manera armonizar los sistemas financieros de cada estado. Por ello, México se ve en la necesidad de encuadrar en este nuevo panorama y crear las normas de información financiera. Esto para ir a la par con los cambios de la globalización económica y tecnológica, como ya mencioné, y con el propósito de que exista un lenguaje financiero contable común entre todos. El objetivo de este trabajo es exponer la normativa contable existente y aplicable al Estado mexicano, así como su clasificación, quién la regula o quiénes la regulan y cómo se adecuan estas a las normas internacionales. Para ello es importante recalcar que las normas internacionales de información financiera, en 1973 se crea la IASC, International Accounting Standards Committee, Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, y estas crean las TIC, las Normas de Información Contabilidad. Al haber este cambio de panorama que mencioné en la introducción, se puede ver que en abril de 2001 se crea IASB, International Accounting Standards Board, Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y estas crean las NIF, que es igual ahí a IFRS, International Financial Reporting Standards, supervisado por la IASCF, International Accounting Standards Committee Foundation. Aquí se puede ver la comparación entre las siglas que eran utilizadas antes del 2001 y después del 2001. Claramente no solo cambian las siglas en sí, sino el fondo de estas, con el objeto de ya hacer unas normas financieras a nivel internacional y de alguna manera un estándar que obliga al Estado mexicano y a los demás a tener un mismo idioma financiero y contable a nivel mundial. Con ello hay un impacto gradual en México debido a que ya venían manejando su normatividad, que era la estructura de principios de contabilidad generalmente aceptados, la PSGA, y cambia a normas de información financiera. El CINIF sustituye este nombre por el ENIF para unirse a las tendencias internacionales y tener el carácter de obligatoriedad de la normatividad contable. Los vocablos eran de principios y se hablaba de alguna manera como rígidos, de permanencia y universalidad. En cambio, el de hacer normas internacionales financieras, estas se van adaptando conforme a los cambios y las necesidades que hay en la sociedad financiera. Se establece la estructura de la NIF, las cuales no solo engloban conceptos básicos normativos, sino constituyen el marco conceptual y las normas particulares. Hay un reconocimiento contable y se conoce el concepto de presentación razonable. De acuerdo al analizado, se pueden ver ventajas y desventajas. Entre las ventajas están la transparencia y comparabilidad a nivel mundial, es decir, se encuentra en un estándar internacional, sinergia administrativa, control interno efectivo, unificación del lenguaje financiero. Entre las desventajas es que como ya traigan un marco legal interno, se tiene que hacer modificaciones y por lo cual puede haber resistencia del personal al cambio. Es una información más detallada y por tanto más minuciosa que obliga a la persona a rendirla y de alguna manera para que sea efectiva, y es de alguna manera para la toma de decisiones, y claro, tiene que haber una inversión tecnológica porque a la par tiene que hacerse para que realmente exista un buen sistema de control. Bien, una vez que ya se dio el panorama internacional, es importante hablar sobre las cuestiones internas en el país, como es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, era el que había llevado durante 30 años la función de emitir las normas contables en México, pero fue en el año de 2004 cuando este instituto cedió los derechos de la normativa al Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC, conocida como CINIF. Este consejo se fundó en 2002, pero en 2004 fue cuando realmente adquirió esa responsabilidad de crear las normativas contables en México y llamar las normas de información financiera NIF. Es decir, hubo un cambio tanto a nivel internacional que obligó al Estado mexicano a adaptarse a él.
Bien, pues es importante ver sobre la CINIF, que es un organismo independiente en su patrimonio y operación. Está conformado por una asamblea de asociados que está conformada por empresarios, reguladores académicos, profesionales de los sectores privados públicos en México, el cual tiene una estructura de la cual tiene un consejo directivo que está conformada por 9 miembros, se encarga de dirigir la estrategia y vigilar el cumplimiento de los estatutos y las operaciones del CINIF. También tiene un comité de vigilancia que tiene 3 miembros. Está también el Consejo Emisor y el Centro de Investigación y Desarrollo, que son los que investigan, desarrollan y promulgan las NIF. Cuenta con 5 miembros. También está el Comité Técnico Consultivo, que tiene 23 miembros. Y pues estos tienen reuniones mensuales con los miembros del Consejo Directivo y de los comités antes citados para llevar un buen control sobre sus actividades. Bien, dentro de los objetivos del CINIF son la investigación, emisión y difusión de las normas de información financiera, lograr una convergencia entre las NIF con las normas internacionales de información financiera, la homologación de los criterios contables con el fin de que no existan discrepancias. Bien, los tipos de normas que emite el CINIF son las normas de información financiera, las mejoras, que son documentos que tienen propuestas de cambios puntuales a las normas de información financiera, a las interpretaciones a las normas de información financiera y a las orientaciones a las normas de información financiera, que básicamente son aclaraciones y guías de implementación de estas. También ve las interpretaciones y orientaciones de estas normas de información financiera. Entonces, básicamente las NIF son las normas de información financiera, que como lo dicen es un marco legal que comprende un conjunto de conceptos generales y normas particulares que tienden a regular ya sea la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y que son aceptadas de forma generalizada en un lugar y una fecha determinada. Esto con el fin de adaptar esta ideología que se trae de las normas internacionales de información financiera para encuadrar y estar a la par del sistema financiero internacional. La importancia es de que se estructura una teoría contable estableciendo ya sea los límites y condiciones de operaciones del sistema de información contable. Es un marco regulador por el hecho de que está tipificado. Facilita de alguna manera y hace más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera porque ya hay como un cómo hacerlo, qué debo hacer, cómo presentarlo sobre las entidades económicas, evitando y en su mayoría reducir que existan discrepancias de criterio que puedan resultar en diferencias sustanciales, ya sean en los datos que se reflejen en los estados financieros. Básicamente la estructura de las NIF se dividen en 3, que son las NIF y sus mejoras, las INIF y las ONIF emitidas por el CINIF, los boletines emitidos por la CPC que no hayan sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas NIF y las NIF aplicables de manera supletoria. Básicamente esa es su estructura. Las NIF se dividen o se clasifican en normas conceptuales que conforman el llamado marco conceptual, que de alguna manera es como lo general que conforma el sistema financiero. Las normas particulares, que básicamente son aquellas que establecen bases específicas de evaluación, presentación y revelación en las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Del mismo modo están las interpretaciones a las normas particulares, que si bien sirven para entender y facilitar al momento de leer las normas, la orientación a las normas particulares, que es cuando surge algo emergente y estas dan su recomendación, por lo tanto no son de carácter obligatorio. Una vez ya dentro en la normativa mexicana, se dividen por series. Está la serie NIF A, que es el marco conceptual, serie NIF B, normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, serie NIF C, normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros, serie NIF D, normas aplicables a problemas de determinación de resultados, serie NIF E, aplicables a la actividad especializadas de distintos sectores. Además, también se puede decir
que estas tienen la conformación de las NIF, las INIF y las ONIF, los boletines de principios de contabilidad emitidos por la CPC del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que no hayan sido sustituidos por una NIF y las IFRS supletorias. Ahora hablaré sobre el proceso para hacer las NIF. Bien, pues básicamente primero se hace el pronunciamiento del CINIF con un largo proceso. Este inicia con la identificación de las dudas o áreas de oportunidad en materia de información financiera que ameritan una solución concreta o una interpretación por parte del CINIF. Después lo analizan y evalúan las distintas alternativas por parte de los miembros del consejo emisor de esta institución, de este consejo. Se hace un documento como un borrador para que ellos lo discutan, el cual una vez que ya fue aprobado por votos de al menos las 2/3 partes de los miembros del consejo, se envía al Comité Técnico Consultivo del CINIF para que realice recomendaciones o valide la normatividad propuesta para su divulgación. Una vez que el contenido del proyecto tenga el carácter de norma, se somete durante un periodo suficientemente amplio a un proceso de auscultación que tarda alrededor de 3 meses entre las personas que estén interesadas sobre esta información financiera. Se recogen todos los puntos de vista, se analizan y evalúan detalladamente. Se modifica en lo procedente el documento respectivo, lo que haya que hacer, el cual nuevamente debe ser aprobado por los votos de al menos las 3/4 partes de los miembros del consejo emisor. Y ya una vez que esté la versión aprobada, se envía nuevamente al Comité Técnico Consultivo, junto con un análisis de los puntos que se observaron durante la auscultación, más el sustento técnico por el cual fueron aceptadas o rechazadas, ya sean las sugerencias o modificaciones que se hayan propuesto. Y en caso de que sí proceda, debe enviarse el voto razonado de miembros del consejo emisor que hubieran objetado parcial o totalmente este pronunciamiento. Entonces se puede decir que se pone como definitivo para que se apruebe esta publicación como una norma obligatoria para todas las entidades que emitan información financiera de acuerdo a las normas de información financiera, que en este caso pues son las NIF. Entonces se puede ver que es un proceso amplio, como se explica en el mapa. Primero se publican los proyectos elaborados, se da paso a las opiniones, se indica el plazo mínimo de 3 meses, como se explicó. Se realiza la discusión de los documentos mediante foros, los comentarios hechos a través de la página web se analizan y se aprueban las NIF. La verdad siento que eso es una parte muy buena porque de alguna manera intervienen todos, dan sus opiniones, sus propuestas y al final es en beneficio y en pro de toda la sociedad y entidades financieras. En el tema de la clasificación de las mejoras existen 2 secciones. La primera sección, la cual nos habla de las mejoras a las NIF que generan cambios contables. Son propuestas de modificaciones a las NIF que de acuerdo con las NIF B1 hablan acerca de cambios contables y corrección de errores y generan cambios contables en la evaluación, presentación o revelación de los estados financieros de las entidades. Y en la sección 2, que son las mejoras de las NIF que no generan cambios contables. Únicamente son propuestas de modificaciones a las NIF para hacer precisiones a las mismas y que ayudan a establecer un planteamiento normativo claro y comprensible. Por ser precisiones, no generan cambios contables en los estados financieros de las entidades. Bueno, es importante mencionar que los documentos de mejoras de las NIF son emitidos y se incorporan en las páginas electrónicas web de la CINIF. A su vez, que los cambios aprobados son incorporados en cada una de las NIF, las cuales sean afectadas. Bueno, la interpretación de las normas. Además de que las CINIF emiten interpretaciones de las NIF que tienen por objeto a aclarar o ampliar temas ya contemplados dentro de alguna NIF o proporcionar oportunamente guías sobre nuevos problemas detectados en la información financiera que no estén tratados específicamente en alguna otra NIF o sobre aquellos problemas los cuales surgen o se desarrollan
y el tratamiento sea poco satisfactorio o contradictorio, es decir, abundan en un tema. En cuanto al tema de la orientación, eventualmente la CINIF puede emitir orientaciones sobre algún asunto emergente, o sea, este es nuevo y va surgiendo y requiere una atención rápida y la cual no es sometida a un consenso, por lo cual no son obligatorias. Es decir, estas no se explican y no tienen más trasfondo, simplemente sirven para dar solución a un problema que surge de manera momentánea. En cuanto a las fechas de entrada en vigor de las NIF de la Serie A, tenemos la NIF Serie A1 aprobada en 2005 y entrada en vigencia en 2006, la NIF 2 que entra en vigor en la misma fecha y es aprobada en el 2005, la 3, la 4, la 5 y la 6 son aprobadas en 2005 y su inicio en vigencia es el 1 de enero del 2006. Así todas las NIF de la Serie A. Bueno, en cuanto a las NIF de la Serie B, tenemos de la 1 a la 15. Empezando por la NIF B1, esta está aprobada en 2005 y su inicio de vigencia es el 1 de enero del 2006. La número 2 es aprobada en 2007 y su inicio de vigencia es el primer día del mes de enero del 2008. La NIF número 3 es aprobada en 2006 y su inicio de vigencia es en el 2007. La NIF 4, aprobada en 2011 y su inicio de vigencia el 1 de enero del 2013. La 5, aprobada en 2009 y la cual inicia en vigencia en 2011. La 6, aprobada en 2012 e inicia vigencia en 2013. La NIF 7, aprobada en 2008, inicia su vigencia el 1 de enero del 2009. La 7, que inicia vigencia en 2008 y inicia en 2009, la 8 que inicia en 2008 y su inicio de vigencia es en 2009 y la 9 aprobada en el 2009 cuyo inicio de vigencia es hasta 2011. Aquí la primera sección. Continuando con las NIF de la serie B, tenemos la 10, la cual su entrada en vigor es en 2008, la 12, la cual es aprobada en 2012 e inicio de vigencia el 1 de enero del 2013, la número 13 que es aprobada en 2006 e inicia en 2010, la 16 que es aprobada en 2009 y su vigencia es el 1 de enero del 2010 y la última NIF B15 aprobada en 2007 y cuyo inicio de vigencia es el 1 de enero del 2008. Bueno, y en el tema de las NIF no solamente tenemos las de la serie A, las de la serie B, sino también tenemos las de la serie C, que son la NIF C1, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 13, de las cuales la NIF 1 aprobada en 2009, vigente en 2010, la 4 aprobada en 2011, vigente en 2012, la 5 aprobada en 2011, vigente en 2012, igual que la 6, la NIF 7 que es aprobada en 2008 y vigente a partir de 2009, la número 8 que su inicio de vigencia es en el 2008 aprobada en 2008 y vigente en 2009, y la 13 que es aprobada en 2006 y vigente a partir del 2007. Bueno, por último tenemos las fechas de aprobación de las NIF, de la serie D y la creación de la NIF E. Bueno, en la serie D está la 6 y la 8, la cual la 6 es aprobada en 2006 e inicia vigencia en 2007 y la 8 es creada en 2008 y su vigencia es a partir del 1 de enero del 2009. Con respecto a la creación de la NIF E2 específicamente, mencionamos que es a partir de esta refiere a los donativos recibidos y otorgados por entidades con propósitos no lucrativos. La ESINIF decidió emitir la NIF E2 con el objeto de incorporar una nueva terminología establecida en el marco conceptual de las NIF, específica para la NIF A3 y la A5, además de los cambios de la NIF E2, contiene como finalidad que esta normativa sea considerada como la NIF B16 en cuanto a temas de estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos, dando a ambas que tienen una misma fecha de entrada en vigor, es decir, estas serán complementos, se apoyarán y bueno, tendrán repercusión en las NIF antes mencionadas.
Bueno, hablaremos de las normas de información financiera vigentes, lo que son NIF. Y bueno, tenemos las de la serie A que hablan de estructuras de la norma de información financiera, postulados básicos, necesidad de los usuarios de objetos de las entidades de los estados financieros, características cualitativas de los estados financieros, elementos básicos de los estados financieros, reconocimiento y evaluación, presentación y revelación, supletoriedad y base para la conclusión del marco conceptual. Básicamente se centran en el tema de estados financieros. En la serie B tenemos cambios contables, con correcciones de errores, estados de flujos de efectivo, estados de resultados integrales, estados de cambios en capital contable, información financiera por segmentos, estados de la situación financiera, adquisición de los negocios, estados financieros consolidados o combinados, información financiera a fechas intermedias, efectos de la inflación, compensación de activos financieros pasivos, financieros también, hechos posteriores de la fecha de los estados financieros, utilidades por acción, conservación de la moneda extranjera y estados financieros de las entidades con propósitos no lucrativos y la determinación de los valores del valor razonable. En cuanto a las de la serie C, tenemos el efectivo y el equivalente del efectivo, las inversiones e instrumentos financieros, cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, propiedades de planta y equipos, inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes, activos intangibles, provisiones contingentes y compromisos, instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura, capital contable, instrumentos financieros con características de pasivos y de capital, partes relacionadas, transferencias y bajas de activos financieros, deterioro en el valor de los activos y larga duración y sus propósitos, deterioro de instrumentos financieros por cobrar, obligaciones asociadas con el retiro de propiedades de plantas y equipo, instrumentos financieros por pagar, instrumentos financieros por cobrar, principal e interés y acuerdos con control conjunto. Bueno, por último, entre las NIF vigentes de la serie D y E, tenemos lo que son de la serie D, ingresos por contratos con clientes, costos por contratos con clientes, beneficios a los empleados, impuestos a las utilidades, arrendamientos, capitalización de resultados integrales del financiamiento, pagos basados en acciones y bueno, tenemos las E1 que es con el tema de actividades agropecuarias, en sí la agricultura, y la NIF E2 que son donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos. Y bueno, como ya antes habíamos mencionado, existen circulares e interpretaciones a las normas de la información financiera, entre las cuales se van emitiendo con el fin de poder abundar en los temas, con el fin de poder dar otro contexto a lo mejor y tener más información acerca de un tema, a lo mejor de esos temas que van surgiendo día a día. Bueno, pues tenemos múltiples circulares, múltiples interpretaciones con el fin de abundar en las NIF y con el fin de abundar en temas que son de reciente creación. Bueno, por último y como conclusión, es importante que nosotros mencionemos que se puede decir que las NIF marcaron una pauta para que todos los estados se adaptaran en un mismo lenguaje financiero que los llevara a la universalidad y con ello dejara todas las cuestiones claras y se hablara el mismo lenguaje contable. Bueno, al aplicarlo el Estado mexicano tuvo grandes modificaciones y también repercute de manera positiva porque si bien es más estricto en el sentido de que solicita más información, esta ya es la adecuada debido a que no permite que se crean lagunas legales y sobre todo que se pueda llegar al cumplimiento eficaz de las normas. También por otro aspecto es importante que estas dejaron de ser principios para convertirse en normas. Entonces, esto les brinda el carácter de obligatorias y bueno, entre sus múltiples beneficios es que no son perpetuas, sino que tienden a modificarse y son cambiantes y esto les permite acoplarse a las necesidades, a la globalización, a las nuevas economías y lo cual no permite que se vuelvan un sistema obsoleto, al contrario, las va actualizando día con día y eso permite que los sistemas contables mexicanos sean más modernos. Bueno, espero que haya sido de su agrado nuestro video y que les haya brindado la información necesaria. Hasta luego.